Listo, muchachos, muy buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra tercera clase de Derecho Disciplinario, 3 de 10. Vamos en la tercera, vamos adentrándonos ya en el procedimiento como tal. Bueno, el día de ayer estuvimos viendo ya unos temas un poco complejos, digamos que las primeras dos clases fue de contextualización, de narrar algunos beneficios, algunos perjuicios. Hablamos sobre algunos principios fundamentales del derecho disciplinario. Pero ayer ya entramos en materia, entramos ya a analizar a profundidad algunos aspectos relevantes del derecho disciplinario, ¿no? Entonces, hoy vamos a repasar el tema, vamos a recordar el tema. Algunos compañeros, como les mencionaba, me estuvieron comentando pues que algunos conceptos no quedaron muy claros. El tema es un tanto complejo. Tratamos de hacerlo de transmitirlo lo más simple posible. Bueno, no pasa nada, lo volvemos a repetir, aclarar las dudas, todas las preguntas que les vayan surgiendo sobre este tema. Todavía no estamos entrando ya de lleno al procedimiento, las etapas procesales, todavía no, todavía no. Vamos por partes y hasta ahora estamos iniciando, ¿no? Hasta ahora nos estamos adentrando en el proceso disciplinario como tal. Entonces, el día de ayer, por favor, Alexander, desactiva el audio, es tan amable. Entonces, el día de ayer, yo les mencionaba en qué consistía la estructura del proceso, ¿no? Mencionábamos que en el argot del derecho, los juristas, por alguna razón, se maneja un léxico un tanto confuso, palabras rebuscadas, palabras rimbombantes, conceptos que tienden a confundir, ¿cierto? Pero que en realidad la práctica en el derecho es muy sencilla. Todo proceso tiene estas tres bases o estas tres columnas. Como ustedes están observando ahí en la diapositiva, si hacemos la analogía, entendiendo que el edificio o la construcción que ustedes están viendo es el proceso y que ese edificio, como lo observan, tiene tres columnas principales. Esas tres columnas son los hechos, número uno, las pruebas, número dos, y las leyes, número tres. Entonces, que existe una forma correcta de narrar los hechos, bien sea en una anotación, bien sea en un informe, bien sea en un derecho de petición, bien sea en una acción constitucional de tutela, bien sea en una demanda, bien sea en una denuncia por escrito. Existe una forma correcta de narrar esos hechos. Y dijimos que para que esos hechos quedaran narrados correctamente se debían responder unos interrogantes. Les hacía yo la recomendación el día de ayer que debían tener en cuenta principalmente los primeros 5 interrogantes. Número uno, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Es decir, día, fecha, hora. ¿Cuándo fue que ocurrió? ¿Dónde fue que ocurrió? ¿Sí? Y estos interrogantes hay que responderlos en forma adecuada, es decir, con precisión. O sea, no podemos decir que en la avenida tal, por ejemplo, si se están narrando unos hechos y se dice que es en la avenida de las Américas. Pues es que la avenida de las Américas atraviesa prácticamente toda la ciudad, entonces tenemos que ser muy precisos en la narración de los hechos. ¿Por qué? Que les mencionaba que esos escritos que ustedes realizan a diario, los escritos que realiza un policía, que realiza un militar, son escritos jurídicos, ¿sí? Objeto de debate en un eventual proceso, llámese proceso disciplinario, llámese proceso penal, llámese proceso administrativo, llámese proceso penal militar, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando ustedes presentan un informe, perdón, o ustedes realizan una anotación, existe una gran probabilidad de que a usted lo llamen a un estrado judicial para que rinda una declaración sobre esos hechos que usted narró en ese escrito. Y es ahí donde vienen los inconvenientes si no se saben plasmar correctamente los hechos.
las circunstancias de tiempo, modo y lugar. El qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el quién y eventualmente el por qué. No man, que el por qué le interesa más al abogado defensor, al abogado litigante, al juez, ¿cierto? Pero a quien presenta un informe, realiza una anotación, presenta un escrito jurídico, le interesan esos 5 interrogantes principalmente. El qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el quién. En cuanto al quién, se deben relacionar con todos los generales de ley a las personas involucradas en el caso. En el que, pues, narrar exactamente qué fue lo que ocurrió sin omitir ningún detalle, ni agregarle absolutamente nada, sin agregarle ni una coma. Única y exclusivamente lo que ocurrió. Y aquí debo hacer una aclaración. Muchas veces, cuando realizamos una anotación, nos inspiramos. Entonces nos ponemos creativos y narramos cosas que a lo mejor no nos constan. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Un cuadrante de vigilancia recibe un llamado de la ciudadanía para atender X caso. Llegan al lugar de los hechos y allí el policía o los policías reciben información de los ciudadanos sobre lo que está ocurriendo. ¿Cierto? Y muchas veces el policía, cuando no es cuidadoso, cuando no realiza las anotaciones y los informes con la seriedad que merece, pues termina redactando en un informe lo que el ciudadano le dijo, más no lo que le consta. Ojo, en la narración de los hechos, usted debe narrar principalmente lo que a usted le consta, lo que usted logró percibir con sus sentidos, lo que usted vio, lo que usted observó, lo que usted escuchó, lo que usted hizo. Eso es lo que debe narrar. No lo que le dijo fulanita de tal, lo que le dijo María, lo que le dijo Luisa, lo que le dijo Pedro. No. Que a usted no le consta si eso que le están diciendo sí es verdad o no, si se ajusta a la realidad o no. Usted le pueden decir que el ciudadano X atacó a fulanito de tal con un arma cortopunzante. Craso error si usted lo plasma así porque a usted no le consta nada. A usted no le consta nada. ¿Qué es lo que usted debe hacer respecto a esa información que recibe? Tómele los generales de ley a esa persona y relaciónala al informe. Fulanita de tal manifiesta haber presenciado los hechos y afirma que fulanito de tal le propinó una herida a fulano de tal. ¿Cierto? Pero no como si a usted le constara. Porque después se puede ver inmerso en graves problemas. Y créame que los procesos que se inician por estas situaciones, los procesos disciplinarios, son muchos, por no saber narrar correctamente los hechos que le constan. Y ojo que también constituye falta disciplinaria. No plasmar los hechos, ¿cierto? O registrarlos erróneamente constituye falta disciplinaria. Y ya lo vamos a ver cuando lleguemos a las faltas disciplinarias, donde están descritas taxativamente artículo 45 y 46 de la ley 2196. Un segundo pilar, una segunda columna de ese edificio llamado proceso son las pruebas. Y aquí mencionábamos pues, que hay varias clases de pruebas. Está la prueba documental, está la prueba testimonial, está la prueba pericial y está la prueba material. La prueba documental, decíamos que la prueba documental no es únicamente aquel escrito en papel, ¿cierto? Que conocemos en términos generales como documento. No, un documento puede ser, les mencionaba ayer, una placa grabada, una roca grabada, puede ser o es. Un documento es un video, es un documento, una fotografía es un documento, una pintura es un documento. ¿Sí? Hay muchas clases de documentos. La prueba testimonial, pues aquella persona que es llamada dentro de un proceso a que rinda declaración sobre lo que le consta respecto a los hechos que se están investigando o respecto a la situación que se está debatiendo dentro del proceso. Testigos, testigos. Aquí se suele confundir, eso lo vamos a profundizar ya en la etapa procesal, pero muchas veces se suele confundir
a los testigos como si fueran parte del proceso. Suele suceder, por ejemplo, en los procesos disciplinarios, donde quien presenta el informe se hace ver como si fuera parte en el proceso y no es así. No es así, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a las etapas procesales, ¿no? El que se presenta a dar una declaración sobre un informe es un simple testigo, pare de contar, pero no es parte en el proceso, no es parte en el proceso. La prueba pericial, pues, es aquella prueba practicada por un experto en determinado tema, por un experto en determinado tema. Entonces, por ejemplo, la prueba que realiza un balístico, la que realiza un grafólogo, la que realiza un lofoscopista, un documentólogo, un experto en automotores. Todas estas especialidades, una persona que es experta en determinada área. Esa pericia no deriva de un título académico. Ojo con esta aclaración. La pericia no deriva de un título académico. La pericia deriva de la experiencia que tenga esa persona sobre determinado tema. Por ejemplo, ustedes saben que a nivel nacional se realizan concursos, ¿cierto? Equinos. Allí hay unos jueces y esos jueces no necesariamente tienen que tener un título académico para ser expertos en determinado tema. Entonces hay personas que son expertas en cuanto a la altura del caballo, el peso del caballo, las medidas, la silueta, la estampa que tiene el animal, los colores, el sonido, el taconeo cuando el caballo, si es trochador o si es de paso, ¿cierto? Ellos son unos expertos y esa pericia se deriva es de la experiencia que tienen, de los años que llevan frente a las tablas escuchando caballos de paso fino y saben cuándo un caballo goza de esa finura y cuándo no. No necesariamente tienen que ir a estudiar a una universidad para tener esa pericia. Y ejemplos sobre este tema, muchos, muchos. Un experto, por ejemplo, en qué sé yo, pintura al óleo, que con solo mirar un cuadro sabe si es original o no, ¿cierto? Entonces, experto. Esa es la prueba pericial. Esa es la prueba pericial. Y está la prueba material, que lo conocemos como elemento material de prueba, ¿no? Todos los elementos que están compuestos por materia, que están conformados por materia y que se llevan a un proceso para que sirvan como prueba. Y una tercera columna, un tercer pilar, son las leyes, las leyes. Y dentro de las leyes, pues tenemos que no es en un sentido estricto ni literal, sino es en un sentido amplio. Las leyes, cuando decimos leyes, abarcamos lo que tiene que ver con la ley, con la jurisprudencia. La ley en nuestro país es aquella que es emitida por el Congreso de la República. El Congreso de la República es el único que está facultado para crear leyes en nuestro país. La jurisprudencia son aquellos pronunciamientos de los jueces de la República, especialmente de las altas cortes, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia. A eso hace referencia jurisprudencia para los que tienen la duda. Los decretos, las resoluciones, las directivas que se emiten por todas las entidades públicas y que componen las obligaciones y los deberes del uniformado. ¿Sí? Entonces, un decreto, por ejemplo, de la alcaldía puede constituir un deber para un uniformado de la Policía Nacional que labora en un municipio. Una resolución que dictan determinada entidad. ¿Sí? Las directivas internas de la misma institución, que contienen órdenes y que contienen manuales de procedimiento, ¿cierto? Y que hacen parte del deber funcional del uniformado. Ya vamos para el deber funcional, para comprender el deber funcional. Entonces, en términos simples, en términos sencillos, todo proceso debe tener estas tres columnas, estos tres pilares, y deben estar perfectamente alineados. Yo ayer les ponía el ejemplo que para que podamos tener un tiro perfecto tenemos que alinear el ojo humano
con las miras del arma y el objetivo. Solo de esa forma lograremos dar un tiro certero. No hay otro. De lo contrario, será un tiro perdido. Lo mismo pasa aquí en el proceso. Si los hechos no están alineados con las pruebas y a su vez con las leyes, no podemos hablar de que existe una falta disciplinaria, estamos hablando aquí del proceso disciplinario, o que se deba sancionar a un uniformado. Deben estar perfectamente alineados y eso tiene que ver con el principio de congruencia del que hablamos el primer día de clase, segundo día de clase, primer día de clase. Congruencia. ¿Congruencia de qué o en cuanto a qué? Precisamente a estos tres aspectos fundamentales: hechos, pruebas y leyes. O sea, los hechos tienen que estar soportados por unas pruebas. Y a su vez, pues, se le debe dar aplicación a una ley que sea concordante con esos hechos. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de lo que es incongruente. Entonces, supóngase que dentro de un proceso disciplinario se inicia o se apertura un proceso para investigar unos hechos que tienen que ver con una llegada tarde de un uniformado al servicio. Le pasaron un informe y aperturaron un proceso disciplinario. Y resulta que dentro del proceso se aportan pruebas que demuestran que lo que hubo fue una insubordinación. Y en la adecuación típica de la conducta se formula pliego de cargos por haber recibido dinero o haber exigido dinero. Mire que no existe ninguna congruencia. Ahí estoy exagerando, pero es para darme a entender, ¿listo? Pero tiene que estar perfectamente alineados los hechos con las pruebas y las leyes. O sea, no basta simplemente con que se narren unos hechos si no están soportados con pruebas. Dentro del proceso disciplinario, todo hecho tiene que estar soportado con una prueba o con varias pruebas. Entonces, no debe ocurrir tal cosa como que si se presentó un informe solicitando que se aperturara proceso disciplinario en subalterno, dar por cierto todo lo que se narra en el informe, aun cuando se ha llamado dentro del proceso al funcionario que redactó el informe para que se ratifique en el mismo. Pues fácil, yo redacto un informe, voy a disciplina y narro exactamente lo que dice el informe. Me ratifiqué. Pregunta: con ese informe, con esos hechos narrados en ese informe y con esa declaración de quien redacta ese informe, ¿es suficiente para imponer una sanción? Pregunto. Los leo ahí en el chat. ¿Será que es suficiente? ¿Qué dicen ustedes? No, señores. ¿Cuál sería la razón? ¿Cuál sería la razón? ¿Qué se les ocurre de por qué con el simple informe y la declaración de quien rinde ese informe ante un despacho disciplinario no se puede imponer una sanción? ¿Por qué? ¿Por qué no? Ya me dijeron que no. Por aquí alguien que dice sí, si no tiene buena defensa. Ah, ok. Pero bueno, falta de pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas. Las pruebas. Listo. Bien, Catherine. Manuel, muy bien. Yani, no hay pruebas documentales porque no cumple con la estructura. Listo. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que la norma disciplinaria nos dice que la simple queja o el informe no constituyen prueba suficiente para imponer una sanción. ¿Listo? Principio general que quien declara está obligado a comprobar. Muy válido, Miguel. Desde el punto de vista de derecho disciplinario, es exactamente como les estoy diciendo. El simple informe, junto a su declaración, no constituyen prueba suficiente para imponer una sanción. Ojo ahí con eso. Listo. Comprendido lo que tiene que ver
con la estructura del proceso y sus tres pilares, comprendido. Preguntas hasta ahí, sobre hechos, pruebas, leyes. ¿Preguntas? ¿O podemos pasar al siguiente tema? Los leo ahí en el chat si tienen alguna pregunta, para que una vez evacuemos ese tema. Pregunten, si tienen dudas, pregunten. No duden en preguntar. No duden en preguntar, que si tienen dudas, no pasa nada, la resolvemos. Listo. Bueno. Con el informe se abre la investigación, claro. Es que el hecho de que abran la investigación no quiere decir que usted ya deba ser sancionado. Pueden abrir la investigación, pero si no hay más pruebas que demuestren la existencia de una falta disciplinaria, no habrá sanción. No habrá sanción. Listo, continuamos. Voy a permitir proyectarles la siguiente diapositiva. Me confirman ahí si la ven. Listo. Entonces, entramos ya de lleno en la estructura de la falta disciplinaria. Y decimos que para que podamos concluir que existe una falta disciplinaria, debemos tener en cuenta la existencia de 4 elementos. Número 1, que existe una conducta de parte del uniformado. Número 2, que esa conducta esté tipificada en la norma como falta disciplinaria. Número 3, ilicitud sustancial. Y número 4, culpabilidad. 4 elementos sine qua non, no existe falta disciplinaria. ¿Qué quiere decir? Que si falta tan solo uno de ellos, no podemos decir que hay falta disciplinaria. Tienen que estar los 4. Y este es el análisis que se hace en todo caso que se lleva ante un despacho disciplinario. Este es el análisis que se hace. Si se cumplen, si están estos 4 elementos. Primero, la existencia de una conducta. Entonces decimos que esa conducta se puede dar por acción o se puede dar por omisión. ¿Sí? Recordemos que el artículo 6 de la Constitución Nacional establece que los particulares responden por sus acciones, pero los servidores públicos responden sí por sus acciones, pero también por sus omisiones. ¿Sí? ¿Por qué? Y eso tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque el servidor público tiene unos deberes, tiene unas obligaciones, tiene unas funciones, ocupa un cargo, y la ley y la Constitución le han impuesto unos deberes, unas obligaciones, unas funciones. Cuando incumple con esos deberes, esas obligaciones y esas funciones, está incurriendo en una omisión. ¿Cierto? Entonces, si por ejemplo, en el manual de funciones del uniformado dice que el uniformado deberá realizar labores preventivas consistentes en realizar patrullajes, requisas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en determinado caso, el uniformado se sustrae de ese deber, de esa función, pues está incurriendo en una omisión, ¿cierto? Teniendo claro que existe una conducta, o sea, si no hay una conducta, pues no podemos ni siquiera empezar a realizar el análisis si se constituye o no una falta disciplinaria. Lo primero es establecer si hay una conducta. Como ya sabemos que hay una conducta, el segundo paso es analizar o entrar a realizar esa adecuación de esa conducta con las normas disciplinarias que me dicen si esa conducta es o no falta disciplinaria. ¿Sí? Entonces, ayer yo les mencionaba que hagan de cuenta el puerto USB que traen los computadores, ¿sí? Es la norma que establece qué constituye y qué no constituye falta disciplinaria. Y la USB es la conducta. Entonces yo tengo que buscar que esa USB llamada conducta encaje perfectamente en el puerto USB que trae la norma.
Es decir, que me diga claramente que esa conducta es falta disciplinaria. Si la conducta que estamos analizando no se encaja en ese listado establecido en el artículo 45, artículo 46 de la ley 2196, no podemos decir que se cumple con el elemento de la tipicidad. ¿Qué quiere decir tipicidad? Que una conducta esté descrita en la norma como falta disciplinaria. Eso quiere decir tipicidad. Que sea típica. Que esté descrita en la norma. Si no está descrita, pues simplemente no es falta disciplinaria. Y no podemos seguir con el análisis. Una vez hemos hecho esa adecuación, pasamos a un tercer elemento, que es la ilicitud sustancial. Y creo que este es el más complejo de comprender, y aquí vamos a hacer mucho énfasis. Primero, yo voy a hacer un breve paneo para ver si se ha logrado comprender los aspectos básicos de la ilicitud sustancial. Entonces, les decía que para poder comprender el concepto de ilicitud sustancial, pues primero debemos entender qué significa cada una de las palabras que conforman la ilicitud sustancial. Entonces, ¿qué es ilicitud? ¿Qué es algo ilícito? Aquí en el ámbito disciplinario y administrativo, ¿qué es algo ilícito? Lo ilícito es lo que está en contra de la ley, pero que además está en contra de lo moral. ¿Sí? Y les mencionaba que cuando hablamos de la moral, es de la moralidad pública. Moralidad pública. Es esa exigencia que se le hace al servidor público para que tenga un comportamiento íntegro, un comportamiento transparente, un comportamiento ejemplar. Entonces, eso significa ilícito. No solo que la conducta está en contra de la ley, sino que además está en contra de la moral. Eso es algo ilícito, desde el punto de vista disciplinario. Y sustancial, la palabra sustancial significa que sea de gran relevancia, de gran connotación, de importancia, de impacto. Algo sustancial, algo importante. Es decir, que esa conducta que es ilegal y que también va en contra de la moral, pues tiene que ser sustancial. Y poníamos el ejemplo de la servidora pública, integrante de la Policía Nacional, que sustraía 2 hojas tamaño oficio de la oficina en la que se encontraba laborando y las utilizaba para una tarea de su menor hija. Que si nos apegábamos al tenor literal de la norma, pues esta patrullera estaba incurriendo en una falta disciplinaria y por ende debía ser sancionada. Pero que por eso existe este análisis, ¿sí? Del cumplimiento de los 4 elementos de la estructura de la falta disciplinaria. Y entonces decimos que existe una conducta en el ejemplo que estamos poniendo de la patrullera. Sí, claro que sí. Tomó unas hojas tamaño oficio. Eso es un bien del Estado, propiedad del Estado, comprado con impuestos de los ciudadanos. Está bajo la custodia y el cuidado de esa uniformada, de ese servidor público. Si nos vamos a la tipicidad que nos dice la norma, claro, el